¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente complicada en lo económico, lo financiero y lo político en la Argentina. Bueno, el avance evidente de los casos de COVID, sobre todo en la región del AMBA, usted sabe, ha llevado al Gobierno Nacional a agudizar las restricciones a partir de estas horas, básicamente. Allí el debate en torno a las nuevas medidas, a el alcance sobre la educación, ¿no es cierto? Me parece que este es el centro del debate en estas horas. Y bueno, todo esto en un entorno económico realmente muy difícil, como era claro, era lo que se podía esperar, ¿no es cierto? En este contexto donde la Argentina sin instrumentos se enfrenta, bueno, a una crisis relacionada con esta pandemia mundial que ya nos ha golpeado duramente durante el año 2020. Sobre llovido mojado, porque salieron los datos de inflación del mes de marzo, y realmente, bueno, esto también genera un golpe muy fuerte a las expectativas. Vamos a comenzar a ver los datos que dio a conocer el INDEC en la tarde del jueves, donde lo que se observa es la tasa de inflación más alta del periodo de gestión de Alberto Fernández al frente del Gobierno Nacional, 4,8%, con lo cual, bueno, el acumulado del primer trimestre ya está en 13%. Hay que darse cuenta de que la expectativa del equipo económico de una inflación anualizada cercana al 30% ya es totalmente inalcanzable, salvo un milagro, uno podría decir, y que todas las proyecciones apuntan más a lo que veían los analistas en la zona del 50%. En 12 meses, como usted ve en pantalla, la inflación queda ya en el 42,6%. Y si uno mira la inflación núcleo, esto lo tenemos en la siguiente placa, uno observa que si bien es ligeramente inferior, porque el 4,8% tiene un componente mayor de lo que es la inflación de lo que se llaman productos y servicios estacionales, los que varían, fluctúan de acuerdo a la etapa del año. Bueno, también la núcleo sigue alta, en el 4,5%, lo que refleja, como siempre decimos más acabadamente, las tensiones subyacentes sobre los precios en general. Es decir, no es que algo en particular está subiendo, como a veces se pretende hacer ver cuando se hace referencia a algún alimento en particular, como la carne en estas horas, o algún otro bien o servicio como la educación, que saltó fuerte, y a eso voy enseguida en la medición del mes de marzo, sino que una inflación núcleo del 4,5% en un mes, esta es la inflación que muchos países de América Latina tienen en un año. Bueno, ahí lo que se observa es que hay una presión general sobre el nivel de precios, lo que llamamos habitualmente inflación en la teoría económica. Y le decía que hay que mencionar el tema de los servicios educativos, que fue el rubro que más saltó en la lectura del INDEC para el mes de marzo, estuvo en el 28,5%, porque también lo que está apareciendo en esta etapa en términos de inflación es el hecho de que hay actividades que van retomando su normalidad, su nueva normalidad diríamos, como la educación. Y es así que este ajuste del 28,5 es casi el ajuste que hubo desde el año pasado, cuando comenzaba el ciclo lectivo, con lo cual esto impacta fuerte sobre el índice de precio, en este caso del mes de marzo, y bueno, genera una espiral que lleva los números de la inflación hacia arriba. Si uno tiene en cuenta el tema de la suba de precios en los servicios educativos, ahí uno tiene aproximadamente un 0,77% del 4,8% que dio a conocer el INDEC. Y además, si uno suma el hecho de que lo que tiene que ver con indumentaria y calzado tuvo un salto de más del 10% en este mes, uno ahí le agrega algo más de otro punto a la inflación. Es decir, que ahí hay dos rubros que no es alimentos, que prácticamente suman 2 puntos en la inflación del mes de marzo, con lo cual vuelvo al hecho de que hay algunas actividades, algunos sectores de la economía, que en la medida en que se van produciendo, digamos, progresivos regresos a la normalidad, bueno, van generando saltos de precios discretos, como se dice habitualmente, y esto impacta en los índices de precios. Pero bueno, difíciles las cosas en materia de inflación, sobre todo difíciles si uno ve lo que anuncia el gobierno para frenar la inflación, que son viejas recetas que está más que probado que no sirven para frenar los procesos inflacionarios, en tanto y en cuanto no se atiendan las causas realmente subyacentes de la inflación, que a la luz de todo lo que uno puede recabar, de acuerdo a lo que es la dinámica actual de la economía argentina, tiene que ver con un amplísimo déficit fiscal y un financiamiento con emisión de pesos. Eso, por supuesto, en un contexto donde la Argentina tiene el mercado de capitales cerrado, por lo que es, bueno, su recurrente caída en default, lo que está claramente reflejado, como siempre decimos, en los actuales precios de los bonos de nuestro país. Hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a hablar de la actualidad del mercado inmobiliario aquí en la ciudad de Mar del Plata.
Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y en un rato le voy a estar mostrando algunos datos que tienen que ver con la inflación en la región durante el mes de marzo para compararla con este 4,8% del salto de precios en la Argentina y para comprender que este es un fenómeno netamente local, ¿no es cierto? Cuando uno mira la inflación promedio de los países limítrofes de la Argentina, uno encuentra un promedio del 0,5-0,6%, con lo cual está claro que esta idea que algunos han tratado de imponer en los últimos meses de una inflación internacional que afecta a la Argentina o de que el mundo está viviendo un proceso inflacionario, hay que ponerlo realmente en su verdadera dimensión, diría, porque algo de esto hay, pero no alcanza sin dudas para explicar el salto de precios que tuvimos durante el mes de marzo. Pero vamos a hablar ahora, como les decía anteriormente, del mercado inmobiliario local con un dato alentador. Después de algunos reajustes, reacomodamientos, se comenzó a mover el mercado de compraventa de inmuebles usados. Sobre el tema, la charla que mantenía Javier Novoa en la semana con el martillero Diego del Valle. Acá el cambio se produce fuerte a partir del año pasado, a partir de junio. Recordemos, nosotros en la profesión nuestra empezamos a poder hacer la actividad, esto de mostrar la propiedad, ir a tasar, a partir de junio del año pasado. Y a partir de ese momento la clave fue que todo propietario vendedor pudiera comprender que el 19 de marzo quedábamos aislados, encerrados, que en ese momento en inmuebles dolarizados, como le pasa a Mar del Plata, tenía un valor el dólar de 60 pesos y que cuando salimos de ese encierro, allá por el 17 de mayo, el dólar estaba a 120, 130. La problemática la tenés ahí, es decir, tenés inmuebles dolarizados en la ciudad de Mar del Plata, donde es clave que cada propietario o vendedor pudiera entender que veníamos ya de un proceso donde este valor del dólar que hace al inmueble, a la venta del inmueble, ya venía con cambios muy importantes, ¿no? Recordemos, julio del 2018, Macri se va al fondo, del fondo eso produce que el dólar pase de 20 a 40, después tenés el cambio de gobierno en el año 2019, ahí tenés un pasaje del dólar de 40 a 60 y después esto que te estoy contando. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, hemos tenido que tomar una responsabilidad, todos aquellos que somos profesionales inmobiliarios, en hacer un trabajo serio que ayude a la ciudad y que ayude al mercado. Y esto, Javier, no es otra cosa que hacer tasaciones que sean profesionales, que sean responsables, que sean sinceras, que sean coherentes con esto que te estoy contando. Todo aquel propietario que ha entendido que ese valor dolarizado, cuando uno publica una propiedad en venta, había que cambiarlo, bueno, se ha logrado un movimiento muy importante de una gran cantidad de ventas a partir de junio del año pasado, que vos lo vas a ver, Javier, Marcelo también, que siempre lleva las estadísticas de cantidad de escrituras, vos vas a ver ahora a partir de los datos de abril, cómo los porcentajes interanuales de crecimiento de operaciones escriturarias, tanto en General Porredón en la provincia, van a ser con números muy altos. Y eso es producto de lo que te estoy contando. Es decir, tenemos un mercado que gracias a Dios se está moviendo en la venta para todo aquel que coincide en tasar la propiedad al valor que puede valer hoy en dólares. Y para que esto sea más claro para la gente, ¿eso qué significa? Que casi todas las propiedades que se han vendido aquí en Mar del Plata, en General Porredón, de junio a esta parte, en inmuebles usados,
la quita en dólares, de este dólar de 60 a este promedio que hoy tenemos de 145, 150, ha tenido una quita en valor dólar de un 20, un 30%. Es decir, todo aquello que se ha tasado dentro, con esa baja en el número del dólar, bueno, está produciendo una venta, y esto es importante para que se pueda dar, lo que yo digo, ¿no? Un círculo virtuoso en la cantidad de operaciones. De todas formas, más allá de esta baja que se da de forma amigable, si se puede decir así, para adecuarse al mercado, uno cuando compara, como decías, el precio del dólar comparado anterior, imagino que todavía sigue teniendo una ganancia en pesos de igual forma. Sí, yo lo que digo es que acá hay que pensar que el movimiento que hoy tenés de mercado de venta también hoy lo está marcando una necesidad de venta de mucha gente. Es decir, acá hay gente que lamentablemente lo que estamos viviendo a nivel comercial, con esta pandemia, con todo esto, hay gente que tiene la necesidad de venta para cubrir problemas económicos importantes, ¿no? Cierre de negocios, pago de juicios de empleados, y nosotros tenemos una idiosincrasia del argentino que cuando ahorra en dólares, enseguida ese dólar va o a la tierra o va a un departamentito. Es decir, la idiosincrasia del argentino ha sido esa. Entonces hoy tenés, por un lado, una gran necesidad de venta de esa gente, y también, Javier, estamos nosotros observando un éxodo de argentinos muy importante. Es decir, vos tenés hoy gente de 50, 60 o 70 años que se está yendo del país y que tiene a su hijo, a su nieto, a alguien afuera en otro país, y que para llegar a ese país, por supuesto, tiene que llegar con dólares o con dinero, ¿no? Porque empezar a los 50, 60 o 70 años en otro país no es fácil. Y entonces, bueno, esa gente también, la única forma que tiene es de poner la propiedad en venta. Bueno, esto que te estoy marcando está marcando un nivel de precios que mientras el dólar lo podamos tener como ahora, en un valor estable de 145, 150 pesos, el mercado está generando operaciones, y eso es bueno para Mar del Plata. Y como explicaba muy bien Diego del Valle, bueno, comenzó a moverse el mercado de compraventa de inmuebles usados. Si bien está claro que hay una gran cantidad de unidades en venta aquí en la ciudad de Mar del Plata, bueno, el reajuste de las expectativas de los propietarios ha hecho que comiencen a cerrarse operaciones. Es un dato interesante para tener en cuenta y que marca una dinámica propia y de acuerdo a lo que son las condiciones de vida hoy en la Argentina, ¿no? Decía Diego del Valle, bueno, en algunos casos hay que pagar gastos por cierres de negocios, hay gente que se va del país, digamos, hay un montón de factores que influyen, por supuesto, en la decisión de vender y de ajustar a la baja las expectativas de precios de venta que tienen los propietarios. Pero hay otro mercado dentro del inmobiliario que tiene que ver con los alquileres, y ahí sí que la lectura no es alentadora. Lo que fue la nueva ley de alquileres ya se venía viendo que en términos económicos tenía incentivos muy perversos, sobre todo para los propietarios y también por derivación para los inquilinos, y esto se está notando claramente en lo que tiene que ver con los valores de los alquileres de vivienda y también con la cantidad de oferta de propiedades que hay para locaciones permanentes. Ahí, Javier, tenemos una grave problemática para Mar del Plata. Así como recién hablábamos un punto a favor en la parte de compraventa de bienes inmuebles, lamentablemente Mar del Plata está sufriendo esta nueva reforma del año pasado. También esto arrancó a partir de julio del año pasado. Y ha traído una problemática que nunca tuvo Mar del Plata, que no hay oferta de alquileres. O sea, nosotros hoy, a mí me da mucha tristeza, mucha pena recibir una cantidad de llamados por día de gente buscando alquileres y que la oferta es escasa. Yo creo que acá, Javier, ojalá que los diputados, los senadores se pusieran de acuerdo en ver esto, en ver esta problemática que es muy grave y que no solamente es Mar del Plata, afecta a la provincia, afecta a Capital, y puedan reformular sobre todo dos puntos. La ley es muy buena para el inquilino en muchos aspectos que hay que dejarlos, pero hay dos que hay que modificarlos. Uno es el plazo de la locación. Acá la gente no pone una propiedad en alquiler porque de golpe le llevaron el plazo de 2 años a 3 años. Y el otro grave problema es que no permiten que ese propietario y ese inquilino se pongan de acuerdo ellos dos en la libertad contractual, ¿sí?, de los valores para el alquiler en esos 2 años. Es decir, hoy no sabe el propietario lo que va a cobrar dentro de un año, no sabe el inquilino lo que le va a venir de aumento y si lo va a poder pagar. Entonces, tenés una grave problemática en el mercado de alquileres que sobre todo se ha agravado también ahora, porque fíjate que se terminó el famoso DNU de congelamiento de alquileres y que no se entregaban las propiedades, se terminó el 31 de marzo, entonces ¿qué estamos viendo a 15 de abril? Bueno, ha habido mucha gente que se le ha terminado ese DNU, que el contrato, ¿entendés?, se le fue prorrogando y hoy tenés como una cantidad inmensa de inquilinos buscando propiedades y el problema es que no hay oferta.
Con esta ley, como detallabas, faltan alquileres en Mar del Plata, al inquilino por un lado no le sirve, al propietario por el otro en ciertos puntos tampoco. ¿Qué ha sucedido con esas propiedades? Esas propiedades casi todas se canalizan en la venta. Tenés un gran porcentaje que va también a la venta, por eso que fíjate que si vos recorres Mar del Plata, en la zona que sea, yo digo hoy no hay manzana que no tenga carteles de venta, hay mucha gente que se busca esto, busca la venta y ese camino, y después tenés el otro que yo lo que digo es que lo adelantábamos el año pasado con Marcelo, cuando charlábamos mucho de esta reforma de la ley. Ha pasado eso, se transforma en un alquiler de conocidos, digo yo. Es decir, estamos viendo que la gente que recibe la propiedad, antes había 10 entregas, 7, 8 propiedades entraban al mercado de alquiler. Hoy de 10 entregas que hay, solamente ingresan 2. Esos son los porcentajes hoy. ¿Y qué hace la gente? Y busca un conocido, busca un amigo, busca un familiar, busca una forma de contrato que sea amigable y que sea entre las partes, privado, y eso está pasando. Por eso también tenés hasta esa grave problemática, ¿no? Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Bien, y abrimos este bloque hablando de la inflación en la región. Le decía que la idea de que la inflación internacional es la aplicación a lo que está ocurriendo con los precios en la Argentina no es correcta. Y esto queda claro cuando uno observa lo que ha ocurrido con los precios en los países vecinos, los limítrofes de Argentina. No estamos hablando de los países desarrollados durante el mes de marzo. Ahí usted tiene los números. Le recuerdo que en Argentina la inflación dio 4,8% y como usted ve en pantalla, el mayor registro de inflación en marzo es de Brasil, 0,93%, y el menor en Bolivia, donde se observa una deflación del 0,10%. Si usted saca el promedio de esos 5 países que tenemos en pantalla, bueno, el número da por debajo del 0,50%. Una situación completamente diferente a la que atravesamos aquí en el país en materia de precios. Pero cambiamos de tema ahora. Vamos a hablar de emprendedores, de empresas aquí de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esos proyectos que arrancan desde muy abajo, que van creciendo y que logran imponerse en este caso que vamos a presentar ahora a nivel nacional. Hablamos de Soluciones en Metales, una empresa que comenzó en un garage,
que está siendo llevada adelante por su fundador, Gastón Patanía, y que tiene como objetivo, como tarea principal, la producción de aros y tableros de básquet, no solamente a nivel profesional, sino también para las familias. Pero con este proyecto ya se abastece a la Liga Nacional de Básquet. Soluciones en Metales se dedica netamente a la fabricación en serie de aros y tableros a nivel profesional. Todo surgió en Mar del Plata, allá en agosto del 2008. Lo que había empezado como un proyecto de garage, bueno, se convirtió hoy en una fábrica. Uno ve lo que es la fábrica, tiene unas dimensiones importantes, una gran cantidad de gente participando. ¿Cómo fue de esa idea que comienza en un garage de una casa aquí en Mar del Plata a este momento? Realmente fue lento el proceso, porque hoy estamos cumpliendo casi 14 años. Fue lento, pero a paso firme. Lo que arranqué con solo, después me apoyó un amigo, después fueron dos, después se agrandó un poco más el taller. Y hoy, como decís vos, tenemos una fábrica de casi 600 metros cuadrados, en los que el equipo en total somos unos 14 aproximadamente. Y contentos porque, como te digo, fue paulatino, lento, pero firme. Te consulto en ese marco, ¿siempre la idea fue fabricar aros de básquet o en un principio habían empezado con otra idea? Qué bueno, desde el día 1 hasta hoy, siempre la idea original fue hacer aros de básquet. Ese fue el proyecto original. Primero arranqué queriendo hacerme un aro de básquet para mí, pero como quedó bueno, con forma, lo publico. Como una picardía. Ahí arrancó todo. Vendiste ese primero y de ahí ya ahora vivís directamente de eso. Completamente. Los primeros dos que hicimos, lo hicimos para el Club Yupanqui en Capital Federal. Y ahí arrancó una venta en serie y cada vez con, bueno, una mejora en el proceso de la producción. Ahora, ¿a quiénes le vendés? ¿Quiénes son tus clientes más habituales? Si bien obviamente imagino que cualquiera puede comunicarse e interiorizarse. Claro, los clientes principales podemos decir que son los equipos de la Liga Nacional, de diferentes categorías, todas, desde la más chica hasta la más grande. También muchos municipios para poder equipar playones públicos. Y después, bueno, también un sector privado como constructoras, que son quienes fabrican polideportivos o lugares para llegar a hacer deporte, como las propias canchas, así, ¿no? Pero después tenemos un gran número de clientes que es el consumidor final, ese que compra para el patio de su casa. Y ese es un gran número y es el que nos ayuda en el día a día. Después, por supuesto, hay algunos que revenden y son clientes que, bueno, llevan el producto a su local para reventa en el interior del país. Recién decías algo muy importante que lo leí en alguna nota que has hecho, que vos querés que haya un aro tuyo en cada casa. ¿Es así? Sí, la meta de la empresa era de que toda familia que le guste el básquet pueda hacerse de un aro de soluciones en metales de forma accesible, ya que cumplimos con una gama, no solo el aro de básquet rebatible profesional, sino también tenemos una gama inferior, cumpliendo una buena calidad, pero a un precio accesible para que también puedan hacerse de un aro de básquet. Bueno, justamente eso, la mayoría no entendemos de qué está hecho un aro de básquet, si es metal, si es plástico, qué, pero vemos por lo pronto que hay una gran resistencia para cuando personas de 2 metros y pico se cuelgan del mismo. ¿Cómo es la confección del mismo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo la llevan a cabo? Exacto. Ahora seguro vamos a ver algunas imágenes, pero básicamente el aro está conformado de acero al carbono, o sea, el hierro dulce que todos conocemos, o el fierro, como normalmente se dice. A como nosotros lo elaboramos es completamente macizo. A veces podemos encontrar en el mercado aros de básquet de caño hueco. Bueno, nosotros no trabajamos ningún aro hueco, todo es hierro macizo. Desde el aro profesional rebatible, que lleva sus resortes para ejercer la flexión, como bien decías vos, que se pueden colgar 4 personas de 70 kilos que no va a haber ningún problema. El aro rebate por norma FIBA los 30 grados que tiene que rebatir. Hasta el aro de entrenamiento, siguiendo la misma criterio de ser un aro macizo, pero en donde también se lo puede exigir. Y sin duda es muy estimulante, ¿no?, para todos aquellos que tienen una idea de negocio o que están llevando adelante un emprendimiento, ver este tipo de procesos, ¿no?, desde el arranque en un garage, básicamente, uno va progresando a lo largo de los años y llega a tener, bueno, consolidados, clientes a nivel nacional. Ahora, lo que no hay que desconocer es que todo este proceso, por supuesto, tiene momentos buenos y malos. De esto justamente charlamos en el segundo tramo de la nota con Gastón Patanía, donde también nos cuenta qué tipo de asistencia recibió de parte del Estado
Y bueno, ¿de qué manera ya está pensando también en ventas al exterior? A lo largo del tiempo hemos pasado por varios baches económicos, vamos a decir así, en donde a veces a uno le ha costado resurgir. Pero hemos tenido la ventaja de tener con qué sortear cada obstáculo que ha pasado la economía en estos últimos 13 años. En los momentos buenos se vendía, en los momentos malos se vendía menos, pero podíamos llegar a lugares donde en momentos buenos no teníamos el tiempo para llegar. Así que a lo largo del tiempo, la verdad que cada obstáculo lo hemos visto como en realidad una oportunidad para poder expandirnos. Cuando había tiempo, porque no había ventas, mejorábamos el taller, invertíamos en cómo poder mejorar el proceso productivo o en cosas por el estilo. ¿Cómo ha impactado la pandemia del 2020? ¿Ha influido de alguna manera o han podido medianamente trabajar con normalidad? Qué buena pregunta, Javi, porque le teníamos miedo a la pandemia, como todos. Arrancó en marzo y decíamos, ¿qué va a pasar en el invierno? Para nuestra expectativa nos ha sorprendido. Se habían triplicado las ventas en el 2020 porque, claro, ahora la gente estaba en casa, los chicos no iban al club y había que seguir entrenando. Por ende, el nivel de ventas aumentó, ya que quien no tenía un aro en casa, ahora lo pudo tener. Claro, quizás se mantuvo estable o disminuyó un poco lo que es el cliente grande, un club o algo, pero ese cliente chico que vos detallabas en principio tuvo un crecimiento exponencial. Exactamente así, tal cual. Te consulto por otro lado, hace muy poco tuviste aquí la visita del secretario de Producción Fernando Muro, también del intendente Guillermo Montenegro. Primero consultarte en términos generales de qué se habló, por qué fue la visita aquí a tu empresa. Bueno, para nuestra sorpresa fue muy agradable, ya que no sabíamos que iba a venir, nos habían avisado un poquitos días antes. Fue muy positiva, ya que, por ejemplo, no estaban al tanto de que en Mar del Plata había una producción o había una fábrica de aros de básquet. Así que para su sorpresa se llevaban un gran agrado de habernos conocido, ya que no tenían ni pensado de que había una fábrica de aros de básquet. Así que estuvo muy bueno y la verdad que la visita fue muy positiva. Imagino también que debe ser positivo en el aspecto de tener contacto, estar cercano a quienes deciden medianamente el futuro de la producción en Mar del Plata, poder tener un contacto y alguna forma de escape en caso de alguna problemática que surja. Sí, tal cual. De hecho, nos dieron una gran mano en la idea de que deseamos a meta futura a corto plazo de querer exportar. Entonces, teniendo contactos así, nos ayudarían para los trámites y cosas a futuro. Te consulto volviendo ya al principio de todo, en el momento en el que empezás a crecer, a venderle a los clubes, a vender a lo que es la Liga Nacional de Básquet y demás, ¿había una competencia? ¿Encontraste un hueco en el mercado? ¿Cómo fue que pudiste ingresar por esa beta? La realidad es que el no haber tantos fabricantes en su momento de este producto, no hubo resistencia en cuanto a la hora de salir y vender. En el país aproximadamente somos unos 6, 7 fabricantes y la verdad que entre nosotros hasta prácticamente podríamos decir que somos amigos porque ni nos tocamos ni nos chocamos y cada uno tiene su gente y sus clientes. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Gran astillero argentino es marplatense.
cambiar de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Vamos a estar enseguida hablando de lo que ha sido la semana financiera, donde lamentablemente otra vez hay que hacer notar la gran divergencia, ¿no?, entre los mercados en la Argentina y los mercados en el mundo. En Estados Unidos, particularmente, que es la referencia habitual, los índices otra vez marcan nuevos máximos históricos y en la Argentina otra vez la bolsa en baja. Un claro reflejo de la situación económica, financiera y además de la incertidumbre que hay en torno a las expectativas aquí en el país. Pero vamos a hablar ahora de actualidad impositiva, porque en estos días está venciendo el impuesto a la riqueza, así que sobre este tema en particular conversó Javier Novoa en la semana con el doctor Marcos Jauregui Berri. Exacto, es un impuesto o un aporte extraordinario por una única vez, eso es lo que establece la ley, y según lo que contempla obviamente la norma, está apuntada a paliar la emergencia por el COVID, ¿no es cierto? Ese es el fin de la ley, aunque no es el único fin de acuerdo a lo que establece el producido de lo que se recaude del impuesto, que va un 20% destinado al COVID y después tiene otros ítems a los cuales van destinados. Pero el aporte en sí está ideado, según la ley, como un impuesto, porque en realidad lo es, para gravar patrimonios que superen los 200 millones de pesos de todas las personas físicas, ¿no es cierto?, que superen los 200 millones de pesos y, insisto, va destinado al COVID y otros fines y por única vez es lo que establece la ley. Veremos en el futuro, la experiencia indica que muchas veces impuestos puestos por una única vez en forma excepcional han perdurado en el tiempo. Esto obviamente no podemos adelantarnos, ¿no es cierto?, pero en otras veces ha ocurrido algo distinto, así que veremos. Alcanza a aquellos que tengan entonces de 200 millones hacia arriba. ¿Cuál es la quita que le van a hacer este impuesto? ¿Cuánto dinero significaría? ¿Qué porcentaje? Bueno, tiene un sistema de alícuotas progresivas y tiene dos entradas, digamos, si son bienes que están radicados en Argentina o bienes que están radicados en el exterior. Parte de un 2%, es decir, ya mínimo, digamos, 4 millones de pesos de impuesto. Y después llega hasta una alícuota máxima del 5,25. Es decir, tiene varias etapas, depende de cómo se vaya superando en los tramos el patrimonio. Es decir, a partir de los 200 millones de pesos y parte con el 2% de impuesto. Hasta seguir sucesivamente hasta un máximo, ¿no es cierto?, de 5,25. Ese es el impuesto y lo que establece la ley en cuanto a la alícuota que hay que pagar de acuerdo al patrimonio. Imagino, Marcos, que esta medida debe alcanzar una gran cantidad de gente y que obviamente debe haber disconformismo en alguno de ellos. Sí, alcanza, uno estima, mucho más gente de la que se había anunciado y evidentemente hay una disconformidad porque es un impuesto que, insisto, simplemente tiene en cuenta el patrimonio. Es un impuesto muy similar, para que la gente lo entienda, con bienes personales, que es el impuesto que hoy existe. Es más, tiene la base y la estructura del impuesto a los bienes personales, pero se agregan ítems que estaban por lo menos tributando de otra manera respecto a ese impuesto. Con lo cual directamente es un impuesto a los bienes personales extra. Un segundo impuesto a los bienes personales, de hecho, estamos hablando del patrimonio de 200 millones de pesos valuado al 18 de diciembre del 2020 y bienes personales se paga por lo que tenga el 31 del 12 del 2020. Es decir, que prácticamente son dos impuestos similares por los mismos patrimonios y que la erogación que se debe hacer ahora, en principio para el 16 de abril, es importante. Estamos hablando de un piso de 4 millones de pesos, de ahí para arriba, y que obviamente que ha generado disconformismo y a su vez en muchos casos también si bien suena un poco complejo, la imposibilidad de pago a veces está respecto a la liquidez que se tiene para afrontar este tipo de impuestos. Y sobre todo en forma sorpresiva, sin haber estado planificado. Así que eso ha provocado en los contribuyentes cierto disconformismo y obviamente la forma de poder plasmarlo en esos casos es recurrir a vías judiciales para mostrar esa disconformidad y también los cuestionamientos que pueda llegar a tener desde el punto de vista constitucional. Así la gente ha tratado, en algunos casos, de volcar esa disconformidad. Y como usted sabe, este impuesto a la riqueza, y como también decía Marcos Jauregui Berri en este primer tramo de la nota, ha generado muchas presentaciones judiciales, ¿no? Esta idea de que hay una clara superposición con el impuesto a los bienes personales ha generado que muchos contribuyentes hayan decidido ir a la justicia. Sobre este punto en particular, el segundo tramo de la nota con Marcos Jauregui Berri. Una de las formas es
como siempre ocurre en estos casos, es plantear ante la justicia la disconformidad, que es lo que la gente o lo que uno vuelca como demandas de inconstitucionalidad. De hecho, públicamente han salido algunas decisiones, si bien preliminares, que se refieren a este impuesto, como en otros casos. Es decir, la forma de mostrar disconformidad es a través de planteos judiciales, en los cuales razonablemente se le pide a un juez que se expida acerca de la constitucionalidad o no de este impuesto, obviamente siempre en el caso de la persona que lo plantea. Esa es la forma razonable y constitucionalmente admitida para poder cuestionar un impuesto de cualquiera fuera, ¿no es cierto? Marcos detallaba justamente la palabra constitucionalidad. El gobierno obviamente debe disponer las herramientas porque si no, no hubiera llevado a cabo esto, pero ¿puede en cualquier momento imponerle un impuesto así a sus contribuyentes? Bueno, eso es lo que se va a cuestionar. El punto cuestionable de este tributo es lo que estás haciendo mención. Si en cualquier momento una ley puede establecer un nuevo impuesto en forma excepcional y con facultades constitucionales limitadas, como tiene el Estado para imponer muchos impuestos en forma excepcional y sobre la misma capacidad contributiva. Es decir, acá se dan varios supuestos. Una, la confiscatoriedad, pero otra también que el Estado en forma excepcional grava 2 veces el mismo patrimonio. Entonces, eso evidentemente van a ser puntos que se van a resolver en la justicia y que la constitucionalidad está un poco dudosa en ese punto, insisto, porque una, la parte de la capacidad contributiva, que es la que estamos hablando, y otra, la superposición de impuestos sobre los mismos bienes, sobre el mismo patrimonio. Van a ser puntos muy cuestionables, y si bien uno no sabe lo que la jurisprudencia va a decidir en definitiva, desde el punto de vista del análisis que uno hace en forma objetiva, es bastante probable que pueda haber algunos decisorios que pongan límite a este impuesto. Eso es lo que uno piensa habiendo visto y analizado, insisto, lo que es esta ley y la jurisprudencia que existe en el aspecto tributario. Justamente en base a esto que decís, imagino que en cuanto salgan las primeras sentencias de los reclamos, aquellos que estaban en duda verán qué jurisprudencia queda sentada para ver si también se suman o no al pedido. Sí, seguramente. Creo que en estos días, hasta que venza el impuesto, va a haber muchos contribuyentes que están viendo qué decisión toman. Pueden, como decís, estar esperando a ver si hay alguna decisión judicial. Sí, es cierto, hasta último momento el contribuyente en general trata de cumplir. Eso es una realidad. Lo que pasa es que hay veces que está en una situación de muy difícil resolución y debe buscar el amparo judicial. Pero en general, es más, en Argentina tenemos una presión fiscal elevada y no hay una gran rebelión fiscal ni nada por el estilo, sino que en casos puntuales se recurre a la justicia, pero en general hay una propensión de la gente a cumplir, pero hay casos donde se cuestiona y se trata de poner límites y, insisto, en este tipo de casos parecería que la constitucionalidad está muy dudosa. Y de la actualidad positiva pasamos entonces ya a analizar lo que ha ocurrido en los mercados financieros en la semana, nuevos máximos históricos para la bolsa de los Estados Unidos. Ya veníamos comentando, ¿no?, en las últimas semanas que de todos modos este no es un proceso que esté solamente circunscripto a el mercado americano, sino que también que se está viendo que otros mercados en distintas partes del mundo están marcando nuevos máximos. Uno, por ejemplo, marcaba la semana pasada el caso de Europa, que también ha roto niveles que no se veían desde el año 2008, pero hay mercados como Canadá, por ejemplo, por simplemente citar algunos mercados menos típicos de los que uno sigue de Argentina, que están avanzando a paso sostenido. Mientras tanto, aquí en la Argentina, como le decía anteriormente, el mercado local responde a lo que es la situación económica y financiera del país, y si bien acumula una caída mayor al 80%, pienso en el índice Merval en dólares, desde los máximos del año 2018, las cotizaciones no terminan de hacer piso. Pero vamos a ver todo esto, como siempre, en los gráficos. Comenzamos como siempre por la bolsa de los Estados Unidos, en este caso por el índice de Standard & Poor's 500, que reúne las 500 compañías de mayor capitalización bursátil del mercado americano, donde lo que vemos es que este índice, que es comprensivo de todos los sectores, diría, de la actividad económica en la mayor economía del mundo, bueno, es el que ha liderado el avance esta semana, con lo cual uno llega a la conclusión de que la tendencia positiva es amplia y generalizada. Está subiendo más del 1% el índice Standard & Poor's 500 esta semana,
Bueno, por supuesto marcando un nuevo máximo histórico, pero además superando esta línea blanca horizontal que le decíamos la semana pasada y las semanas previas que era el objetivo y probable resistencia al avance de los precios. Bueno, evidentemente la tendencia por el momento sigue siendo alcista a pesar de este nivel de dificultad que uno identifica desde el punto de vista técnico. Si uno mira lo que ocurre con las acciones tecnológicas, uno se encuentra con que aquí hay cierta divergencia de acuerdo a cómo uno analice justamente la tendencia de corto plazo, por lo menos, de las acciones tecnológicas. Porque si uno mira el índice Nasdaq, que reúne a todas las empresas que cotizan en el mercado del Nasdaq en los Estados Unidos, todavía no tenemos un nuevo máximo histórico. Sí, uno encuentra un nuevo máximo histórico si uno mira el Nasdaq 100, que agrupa a las 100 compañías de mayor capitalización bursátil. Habrá que ver cómo sigue el proceso para las acciones tecnológicas, que si bien han tenido tendencia positiva clara en los últimos meses, incluso en las últimas semanas, lo que uno observa en esta última etapa es que esa tendencia positiva es más marcada en las compañías grandes que en las compañías de mediana y pequeña capitalización. Pasamos ahora al mercado europeo para mostrarle a través del fondo BGK que cotiza en los Estados Unidos que continúa el avance. Nosotros ya le marcábamos 2 semanas atrás que las bolsas europeas, de acuerdo a lo que es la evolución de este índice, habían alcanzado niveles que no se veían desde el año 2008, es decir, esta zona de precios. Bueno, el avance continúa y es muy probable, más allá de que pueda haber correcciones intermedias, que este fondo que reúne a las compañías grandes de distintos mercados europeos pueda volver a los niveles máximos de fines del año 2007, es decir, de lo que fue el inicio de la crisis financiera internacional. Pasamos a ver ahora la bolsa argentina, como siempre decimos, en un ciclo completamente diferente. Está claro que el mercado local de acciones sigue con una tendencia muy débil. En esta zona vemos como siempre los máximos del año 2018 y desde el mínimo de la pandemia, que fue en el piso de marzo, lo único que se observa es una suerte de lateralización, como se dice en análisis técnico. Los precios van, vienen, sin tendencia definida. Con lo cual está claro que el mercado local de acciones todavía no reúne las características para interesar a los inversores. Esto hay que tenerlo claro en el sentido de que mientras las bolsas desarrolladas tienen una clara tendencia al alza, el mercado local de acciones baja. Esto es una clara debilidad relativa. Esta semana en particular, si bien estamos grabando este programa hacia el mediodía del viernes, es decir, nos faltan todavía 5 horas hasta el cierre de las operaciones, tenemos una caída para el Merval en dólares del 1,25%, cuando, le reitero, las bolsas de Estados Unidos están subiendo en promedio 1%. Y por último, como un dato que suma para el análisis de lo que está pasando con la inflación en la Argentina, le muestro un gráfico de commodities. Esto es un índice que reúne a las materias primas. Esto cotiza en la bolsa de los Estados Unidos. Cuando hablamos de materias primas hablamos de energía, petróleo, gas, pero también de metales básicos como cobre, acero, aluminio y por supuesto también alimentos, básicamente granos. Y lo que uno ve en este gráfico es que, por supuesto, los precios en dólares de las materias primas están subiendo. Esto tiene que ver, sin duda, con los estímulos monetarios que están generando los principales bancos centrales del mundo, los estímulos fiscales que también hay en marcha para que la economía se recupere. Y esto está, por supuesto, presionando al alza los precios en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que en la Argentina, con la recurrencia de los problemas inflacionarios, la gran emisión de dinero, esto se traduce directamente sobre el nivel de precios. Por eso tenemos una inflación de casi el 5% durante marzo, mientras que en otros países de la región, como destacábamos en otras partes del programa, la inflación promedio en los países limítrofes de la Argentina está por debajo del 0,5%, ¿no? Hay otras cuestiones que tienen que ver con el orden de la política monetaria y fiscal que hacen que la suba de los precios internacionales de los commodities no impacten directamente sobre los precios internos generales de la economía. Hasta aquí entonces el panorama en los principales mercados que seguimos como referencia aquí en la Argentina. Vamos a hacer ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com@mardelplata.gov.ar y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al com deben ingresar a bit.ly/cámarascom. Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Pueyrredón. Último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo entonces de la charla habitual con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco, bueno, algunos detalles, ¿no?, de lo que ha sido esta semana en la bolsa. Destacábamos en el cierre del bloque anterior que mientras las bolsas de Estados Unidos, por ejemplo, marcan nuevos máximos históricos, acá en Argentina el mercado no reacciona. Pero contanos cómo lo viste vos. Sí, se ve, viste, con respecto a los papeles argentinos, un mercado totalmente chato. No hay ninguna noticia que las haga recuperar. Ayer inclusive había una mejor calificación de los bancos argentinos porque estaban sólidos, por un montón de temas que sacaron, y sin embargo no suben las acciones, no sube el riesgo, o sea, todo lo que sea Argentina es mala palabra hoy en la bolsa. Y bueno, sí, lo que mirábamos es eso, o sea, mirás con envidia un poco todos los papeles de Estados Unidos en general, o sea, los datos siempre son como optimistas, ¿no? Ayer veíamos que había bajado el índice de solicitud, ¿viste?, de desempleo, había aumentado las ventas minoristas. Entonces vos decís, bueno, aumenta la vacunación, es como decir, todo lo que tiene que ser es eso. Esto es acompañado un poco de algunos países de América Latina, pero en general Argentina es un desastre. Los bonos siguen dando alrededor de más de un 20% en dólares. Y la operatoria nuestra se queda limitada a decir, bueno, algún bono en pesos que supera la tasa de plazo fijo ampliamente, entonces vos decís, bueno, se acercan algunas personas o deciden invertir algunos fondos líquidos un poco en los bonos estos en pesos que te comento, que están dando, bueno, igual o sea, cuesta encontrar un bono que llegue a cubrir la inflación del índice que te tiran ayer, ¿no? O sea que aparentemente a este ritmo va a dar 70% de inflación anual. Esperemos que se calme un poco y que quede en esos niveles, pero cualquier bono que te estoy hablando podemos llegar a superar el 40%, 40 y pico. Pero si sigue este ritmo de inflación, nada va a servir. Así que bueno, eso con respecto a los bonos, lo que se puede hacer en cuanto a bonos, colocaciones, o sea, colocaciones cortas. Y bueno, y después como siempre, ¿no? O sea, empresas o particulares que deciden vender o comprar dólares, que lo hacen a través de la operatoria del dólar MEP, y bueno, y después, como siempre, los CDR. Ahí me gustaría, Adriana, que volviéramos a destacar la posibilidad que tienen los ahorristas locales de proteger sus ahorros en activos extranjeros como los CDRs, ¿no es cierto? Porque mucha gente todavía no está del todo interiorizada en este tipo de operatoria, que supone comprar acciones extranjeras, estar dolarizado y al mismo tiempo, bueno, tener una participación en una de las grandes compañías. En este sentido, contanos un poco qué es lo que más ves vos que se esté moviendo ahí en CDRs. Sí, lo bueno del CDR es que podés entrar en pesos
siempre hay que recordar que el valor del CDR, el CDR es un reflejo de la acción de Estados Unidos que cotiza en la bolsa argentina. ¿Y a qué valor cotiza en pesos? Al valor en dólares que tiene Estados Unidos multiplicado por el famoso dólar que se ha escuchado tanto, que es el dólar contado con liquidación. Ese dólar aproximadamente hoy está en 150 aproximadamente por lo que calculamos. Entonces, también lo bueno que está es que una vez que vos tenés armada tu cartera de CDR, si tenés un poco de paciencia, porque no es lo más común que haya y según los papeles, podés ir saliendo también en dólares, ¿viste? Directamente papel, o sea, de tu CDR venderlo en dólares y retirar dólares de la cuenta. Entonces eso también, o sea, te muestra. Igualmente el valor, si vos no ponele que el papel no opere tanto ese CDR en dólares, también como vos estás saliendo con un dólar que tiene un dólar implícito de 150, bueno, igual te sirve, o sea, siempre vas a tener el capital actualizado y verás de qué forma te puedes hacer de los dólares. Pero bueno, a alguna gente le gusta eso de salir directamente en dólares porque le resulta mucho más amigable la operatoria, ¿no es cierto? Está claro. Y bueno, otra forma de dolarizarse que vimos esta semana, que tuvimos varios interesados, pues lo que comentábamos un poco la otra vez, es el mercado de las obligaciones negociables, ¿no? Que podés entrar en pesos y salir, y te pagan el capital en dólares. Y hay muchas obligaciones negociables de empresas que directamente están, o sea, el dólar ya es, o sea, están emitidas bajo ley Nueva York. O sea que con eso te evitarías cualquier zozobra que pueda haber acá con respecto al manoseo del dólar o alguna norma que puedan poner. Así que bueno, todo lo que sea dólar cable, dólar, o sea, del exterior, a la gente, bueno, viste, también, o sea, es todo lo que es, no sé, lo que riesgo argentino lo podés evitar, y hay productos para evitarlo. El tema, bueno, es que en realidad hay muchísima gente que tiene carteras armadas, y vos decís, ¿es momento de desarmarla? Y viste, es un tema, ¿no? Porque a veces vos decís, ¿saco del bono estos valores? Y si, viste, la recuperación, si hubiera una sola buena noticia que se haría arreglar con el fondo, sería excelente la recuperación que podrían tener. Pero bueno, es difícil dar en este momento una recomendación de si mantener en cartera las tenencias de acciones o bonos argentinos. Si ya no lo hiciste el año pasado, cuando fue después del canje, hoy en día salir a vender ahora y subirte a acciones del exterior, te cuesta más tomar la decisión. Seguro. El año pasado, quizás en la pandemia, con la gran caída que tuvieron los papeles de Estados Unidos, fue un poco más fácil poder apoyar a la gente para que hiciera eso, ¿no? Así que bueno, nada, seguimos esperando la noticia maravillosa y ver qué puede pasar este invierno, ¿no? Después con los panoramas que tenemos. Está claro. Adriana, muchas gracias como siempre por tu participación en el programa. Te deseamos buen fin de semana y hablamos desde el lunes. Bueno, gracias Marcelo. Hablamos. Saludos. Bien, y después de la charla con Adriana, tiempo simplemente para compartir información que tiene que ver con los valores semanales que estamos teniendo de variación para los bonos en dólares y el dólar hacia el mediodía del viernes, ¿no? En que estamos grabando este programa. Todavía nos restan unas 5 horas hasta el cierre de operaciones en la bolsa, con lo cual obviamente estos números pueden variar. Pero vamos con los últimos registros que tenemos. Comenzamos por los bonos en dólares, que no han bajado esta semana. Como usted ve, hay algunas recuperaciones ligeras, en todos los casos menores al 2%, inclusive el 2041 termina neutro en la semana sin cambios, de acuerdo a los últimos valores que manejamos. Pero claro, como decía Diana, niveles muy deprimidos, ¿no? El hecho de que los bonos en dólares de la Argentina estén otorgando un rendimiento de más del 20% anual los coloca entre los bonos más baratos del mundo, ¿no? Están cotizando a estos valores que usted ve en pantalla entre 30 y 35 dólares por cada 100 dólares de valor de la deuda argentina, lo que es un precio realmente irrisorio y que refleja la desconfianza que hay con respecto a las perspectivas económicas y financieras del país. Por último, nos queda hablar del dólar puntualmente. Aquí tenemos la placa en pantalla. Y ahí lo que le mostramos es que hay distintos comportamientos en la semana que muestran, en el caso del MEP, el dólar bolsa, una variación negativa del 0,50%. Le recuerdo, es el mercado que interviene el Banco Central con las reservas internacionales a través de la compra y venta de bonos. Se nota esto en lo que es la variación semanal porque en los otros mercados libres, tanto en el Blue, que muestra una suba de más del 2%, como en el contado con liquidación, que sube más del 1%, bueno, tenemos una tendencia diferente en estos días, que refleja, por supuesto, algo más de tensión cambiaria en la medida en que, bueno, se profundizan las restricciones y que esto va a afectar, obviamente, a la economía en su conjunto.
Hasta aquí entonces los datos de la semana del comportamiento del dólar y de los bonos. Este es el último dato que compartimos esta semana en Mercados y Empresas. Le agradecemos como siempre por la compañía durante esta hora y nos despedimos hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.